Bienvenidos una vez más a su programa Profundicemos. Hoy tendremos un tema especial, interesante, a la par, ¿verdad? Que ya vinimos hablando de los falsos profetas con el pastor Pilar Alcántara. Pues hoy continuamos en el mismo tenor y hoy queremos hablar acerca de los falsos maestros. Para eso entonces tenemos a un pastor invitado, nuestro hermano pastor Hansel Alburquerque, que se estará presentando con ustedes en este día. Pastor. Bien, Dios bendiga sus vidas y quiero agradecer a todo este equipo organizador que tuvo a bien considerarnos para exponer este tema. Pastor Hansel Alburquerque, hemos servido al cuerpo de Cristo durante un tiempo ya, unos 16 años sirviendo como maestro académico de teología, y Dios nos ha permitido pues de alguna manera no solo capacitarnos, sino también poder compartir esto con otros para que ellos también sean equipados. Amén. Muy bien. Pastor, a la luz de cómo nosotros vemos el panorama en sentido general, de no solo la mala predicación que hay, porque básicamente la mala predicación es producto de las malas enseñanzas, Sí. y esas malas enseñanzas hubo un falso maestro. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber, primero como definición, ¿qué es un falso maestro? Sí, bueno, es importante distinguir entre un falso maestro y un falso profeta, a propósito precisamente del tema anterior expuesto. El falso profeta en realidad miente al pueblo respecto a lo que acontecerá, lo que sucederá, pero el falso maestro es un poco más letal, si pudiéramos decir, Wow. porque toma las enseñanzas que ya han sido dadas y de alguna manera la tuerce, la tergiversa con un fin o un propósito egocéntrico, egoísta y personal. De hecho, en Filipenses capítulo 1, texto 16, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, algunos predican, de hecho, por envidia, por vanagloria personal y por añadir aflicción a mi propia vida. De alguna manera, cuando esa predicación se centra en mí, en lo que yo quiero lograr y alcanzar de manera personal, eso ya abre paso, camino a los falsos maestros. Juan Calvino dijo en una ocasión que Satanás tiene más falsos maestros con la disposición de engañar al pueblo que más verdaderos maestros en el pueblo para enseñar la verdad. Entonces quiere decir, pastor, que volvemos a recaer en que el pueblo tiene responsabilidad en ese sentido. Sí, sabes que como iglesia muchas veces, como pueblo, uno se caracteriza en golpear mucho sobre el falso maestro, pero el falso maestro existe porque hay un pueblo que le sirve de combustible a esos falsos maestros precisamente. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos, eh, hasta cierto punto, identificar cuando un maestro es falso y está dando una falsa enseñanza? ¿Cómo lo identificamos como pueblo? Bueno, va a depender de mucho porque el falso maestro es un psicólogo realmente y en este tiempo se han desarrollado a tal punto que yo he dicho que a muchos habría que darle un doctorado de honoris causa en psicología porque de alguna manera han aprendido a manipular el pueblo y el pueblo de hecho le ha gustado ser manipulado porque le gusta la forma en que estos mercaderes venden sus enseñanzas. Por ejemplo, estuve en una ocasión en un evento que el predicador dijo literalmente, y cito, Jesús le dijo a la mujer que estaba ahí al lado de él en la mesa mientras él comía, que no se le echa las migajas, no se le echa los panes de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo que por lo menos los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa del rey. Y entonces él dijo
que la enseñanza que hay detrás de esto es que Jesús le estaba diciendo a ella perra y que ella le dijo a Jesús que él era una migaja. Y entonces, cuando yo escuché algo así, yo me espanté, pero no me espanté solo por lo que él dijo, sino por la euforia y la emoción que hubo en todo el pueblo cuando este hombre dijo eso. Y de alguna manera, la gente en nuestros días quiere escuchar algo nuevo, algo diferente, y estos predicadores sencillamente se le inventan, se le ingenian para traer algo diferente, para de alguna manera emocionar a la gente. Y esto es triste por dos aspectos. En primer lugar, porque la palabra está siendo manipulada, pero lo peor de todo es porque el pueblo desea de alguna manera ser manipulado en ese sentido. O sea, que el pueblo, digamos que estos falsos maestros han interpretado, entendido la psicología del pueblo. ¿Qué hay que decirle? ¿Cómo hay que decírselo? Para ellos entonces sacar los beneficios que quieren. Sí, eso es un asunto. No solo eso, eh, llegan al púlpito y, por ejemplo, hablan en lenguas inmediatamente y tú dices, wow, ¿cómo lo hace de una manera tan automática, tan rápido? Pero no solamente esto, de alguna manera manipulan la mente de la gente y le dicen, el que no siente algo extraordinario de Dios hoy es porque tiene que convertirse. Y la gente automáticamente, aunque no sienta algo, ya siente algo, porque es que si no lo siente, entonces él está mal. Entonces, de alguna manera predisponen la mente de la gente, preparan la mente de la gente para todo lo que viene, y entonces cuando empieza la predicación, la gente acepta lo que ese predicador dijo, porque incluso ya contó con el respaldo de Dios al inicio, porque Él mismo nos reveló que venía algo extraordinario de Dios para nosotros. Pero entonces, me gustaría saber cómo se entiende que es que surgen, cómo se forma un falso maestro. Por ejemplo, ¿por qué hago la pregunta? Porque yo conozco personas que tienen una buena doctrina, una buena teología, digamos, pero tienen una enseñanza equívoca en un aspecto, pero ellos no tienen intención de enseñar el error, sino que tal vez a esa luz fueron expuestos Sí. y pueden tener una enseñanza errónea en un punto. O sea, pero ¿cómo yo sé que ese es un verdadero maestro con una doctrina equivocada y identificar entonces al falso maestro que es consciente de que lo es? Sí, bueno, tenemos al inconsciente y al consciente. Yo no puedo decir que el inconsciente no está siendo un falso maestro. Tú puedes estar siendo un falso maestro inconscientemente o un falso maestro conscientemente. Okay. Y si acabaste de escuchar, como quiera, eres un falso maestro. Ay, Dios mío, Señor. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos un mal en la iglesia de nuestros días, o en muchas de algunas de nuestras iglesias de nuestros días, y es que la gente se convierte y si tiene un testimonio de alguna manera que nos levanta los pelos de punta, o que de alguna manera tiene cierta capacidad de oratoria, de conectar con la gente, si aprendió 2 versículos bíblicos, sácalo, ponlo a predicar, porque es que tiene algo que conecta con la gente. Y eso es triste, porque el apóstol Pablo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, Pablo le dijo a Timoteo, primero, eso que tú has aprendido de mí, enseña a hombres. Y estos hombres que vas a enseñar deben de ser hombres capaces de enseñar a otros. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Nadie puede salir al campo de la predicación y de la enseñanza si antes no ha sido capacitado y entrenado correctamente. El apóstol Pablo, por ejemplo, se graduó a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más grandes de esa época, de hecho, una de las mejores universidades de esa época conocida, y a pesar de eso, cuando él se convierte, dura 2 años en Antioquía y como él mismo dice en Gálatas, aprendiendo de los mismos apóstoles. O sea, alguien tan letrado y a pesar de eso se sentó a aprender. Esto es importante, que la iglesia, primero, cuando las personas se conviertan, se sienten, sean entrenadas, capacitadas para luego ser enviadas. Imagínate ir al médico
a una operación de corazón abierto y el que está ahí esté hablando con los demás, ¿cómo empiezo a rajar? Porque no fui entrenado para eso. Pero el consciente es cierto, es consciente de que está enseñando el error, pero el pueblo tiene gran culpa en ese aspecto, porque de alguna manera esas personas han alcanzado el éxito que han alcanzado, porque la gente le gusta esos predicadores. La gran multitud, la gran masa que logran alcanzar, eso es increíble. Entonces, pastor, yo quiero hacerle una pregunta en base a eso que usted acaba de decir. Pues yo pienso que tenemos que hacer un paréntesis interesante en analizar los maestros que tenemos hoy día dentro de nuestras iglesias. Si de verdad se han formado como la Biblia manda que se formen. O sea, ¿quiénes están dando la escuela bíblica? ¿Quiénes son los que nos están enseñando? Entonces ya partiendo de ahí se abre otro debate más grande todavía. Sí, es un tema, porque, como te digo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, que eso es mucho decir, que él no está autorizando a alguien que enseñe y que predique si antes no ha pasado por un entrenamiento. Jesús, 3 años y medio, se entrenó a sus discípulos. En la época de los profetas, Samuel, que funda la primera escuela de profetas, y esa escuela de profetas no era necesariamente para enseñarles a predecir, pero sí para enseñarle a distinguir entre la verdad de Dios y algún sueño o visión que tuviera, para filtrarlo por la palabra de Dios, para determinar si realmente ese mensaje era un mensaje de Dios o no. Entonces, de alguna manera, a lo largo de la Biblia nosotros vemos formación, capacitación, pero en la iglesia de nuestros días, por ejemplo, de alguna manera se le tiene algún tipo de miedo o temor a que la gente se capacite. En otras iglesias, la gente de manera empírica aprende cosas, llega a conclusiones, a veces conclusiones erradas. Y en estos días, por ejemplo, alguien hacía mención de algo que me daba espanto. Eh, el libro Buenos Días, Espíritu Santo, Ay, Dios mío. de Benny Hill, fue uno de los libros que los cristianos alrededor del mundo más compraron. Sin embargo, cuando tú lees ese libro, por ejemplo, tú encuentras la frase como esta: si tu nivel de fe es suficientemente grande, no le pides a Dios, le exiges. Porque Él mismo dijo en su palabra que si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dirías a un monte que se moviera de un lugar al otro, Él así sería. Entonces, él dice este tipo de cosas, y esto es fuerte, exigirle a Dios que haga algo porque tengo cierto nivel de fe. Pero el libro completo fue aplaudido y ha sido aplaudido por la iglesia durante generaciones. ¿Y qué te quiero decir con esto? Son falsas enseñanzas que están en la sangre de la iglesia de alguna manera, han sido aprobadas por la iglesia, aceptadas por la iglesia, pero es porque la iglesia no tiene en su seno maestros capacitados y entrenados para entrenar la iglesia contra esos errores. ¿Hay analfabetismo hoy en cuanto a la enseñanza dentro de nuestras iglesias? Sí, eso es una realidad. Eso es Dios una mío. realidad que es triste. Hoy día la gente literalmente se duerme en las iglesias cuando tú llevas una enseñanza de más de 30 a 40 minutos. Te digo que es triste porque a lo largo de la historia, siempre las reformas que se han dado cuando se ha llegado el error, ha impregnado la iglesia, de alguna manera esas reformas han llegado porque hombres y mujeres de Dios capacitados y entrenados han traído la palabra de Dios, y los sermones reformadores a lo largo de la historia son sermones que cuando lo evalúas tienen 2 horas de predicación. Por ejemplo, Martín Lutero predicaba 2 horas, sus sermones eran de 2 horas. Jonathan Edwards, su sermón eran de 2 horas y media. Charles Spurgeon predicaba normalmente los domingos 3 horas de predicación. Wow. Eran enseñanzas que tenían contenido bíblico y teológico. Pero es triste hoy día
que las personas de alguna forma te hablan de que quieren alguna administración, quieren algo sobrenatural y extraordinario. Si empiezas un sermón diciendo, tuve un sueño, ya te ganaste el 50% de la audiencia. Pero ¿y qué hacemos entonces, pastor, primero con ese tipo de predicadores que viene a la par, con lo más probable fueron expuestos a ese tipo de enseñanza? O sea, imagínese usted que usted se formara en una iglesia donde el pastor es un soñador, el diácono un soñador, el maestro un empírico. O sea, al final, él no conoce otra cosa, eso es lo que él conoce. Para él eso es normal. Entonces, ¿qué hacemos primero con los miembros que están recibiendo esa formación durante 10, 15 o 20 años? Recibiendo, o sea, esa es la iluminación que ellos están recibiendo. Y entonces, ¿qué hacemos con esos precisamente maestros que no se forman? Por ejemplo, los maestros de hoy no han pasado por un instituto bíblico ni siquiera. No, no. Entonces, ¿quiénes lo forman? El internet, YouTube y los predicadores de la prosperidad, los profetas y los apóstoles. Sí, el asunto es que esas enseñanzas de las redes o esas sermones, predicaciones de las redes o contenidos de las redes, de alguna manera no tienen algún filtro. Cuando tú vas a un instituto bíblico, tú te expones a muchos filtros. Tú encuentras, ahí te suministran literatura que ya ha sido evaluada, ya ha sido revisada, y tú mismo puedes exponerte a contenidos, te enseñan a analizar las cosas antes de poderla aceptar, filtros de reglas para la hermenéutica, la correcta interpretación del texto, herramientas que te equipan para tú poder conocer cómo tú filtrar todo este contenido bíblico y teológico. Ahora bien, con relación a la iglesia, ¿cómo pudiéramos solucionar esas cosas? Se escucharía un tanto radical. Vamos a ver. Pero el pastor, por ejemplo, de la iglesia, si está entrenado, debería entonces retirar a todos esos maestros y él dar la clase durante un periodo de 2 años hasta tanto los maestros se entrenen y capaciten en instituciones comprometidas con la verdad para que ellos entonces al pueblo le enseñen la verdad de la Pastor, pero palabra. tú sabes que a usted lo van a apedrear después de esto que usted está diciendo aquí. Sí, lo que pasa es que, mira, la iglesia ha enfermado mucho. La iglesia de Jesucristo ha enfermado mucho. A Martín Lutero no lo apedrearon cuando él trajo la verdad. Hoy día, literalmente, a la gente le duele o le molesta que tú digas este tipo de cosas, porque de alguna manera, como dijo el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 4, Timoteo, mira, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le está diciendo a Timoteo, eso es una amenaza. Predica la palabra y debes de predicarla consciente de que Jesucristo te va a juzgar a ti. Ahora bien, no te amoldes de acuerdo a muchos que predicarán de acuerdo a la concupiscencia de la gente, las emociones de la gente. No solamente esto, son gente amadores de sí mismo porque buscan el aplauso y el reconocimiento de la gente. Cuando tú buscas todas esas características, tú dices, Dios, pero se parecen a cientos y miles de los predicadores de nuestros días. ¿Y por qué digo esto? Los predicadores de nuestros días son muy humildes, porque ellos se paran en el púlpito y repiten mucho la palabra es para la gloria de Dios. Pero se paran en el púlpito y dicen, Dios nos ha permitido viajar por Estados Unidos, por Colombia, por Chile, por Ecuador, por España, por Europa, y hemos estado haciendo grandes milagros. Personas se han levantado de sillas de ruedas para la gloria de Dios. Discúlpame, si es para la gloria de Dios, ¿por qué el hombre lo tiene que saber? ¿Por qué se lo dices? O sea, eso es parte de la predicación. Bueno, pudiéramos decir que tal vez, si eso es parte de la predicación, entonces se está condicionando la mente de la gente. Y en segundo lugar, eso es arrogancia personal, porque eso no tiene nada que ver con la predicación de la palabra. Y en tercer lugar, se supone que si es para la gloria de Dios, no fuiste tú, fue Dios. No tomes crédito. Entonces la iglesia en ese sentido ha enfermado, y lo digo, y es algo que da tristeza realmente. Pastor, y entonces, y todas las falsas enseñanzas que se enseñaron inconscientemente en los años anteriores. Y esa gente está en el cielo hoy día.
Bueno, no debemos hacer las cosas simplemente por ir al cielo. Eso es una motivación equivocada. Ujú. Por ejemplo, yo no puedo hacer buenas obras por ir al cielo. Eso es una motivación equivocada. Nosotros debemos hacer las cosas correctas porque entendemos que nos debemos a Dios y debemos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Pastor, yo quiero ir resumiendo. O sea, tenemos una enseñanza anémica, desnutrida, maestros que le falta formación, pero también es triste todavía pensar que el pastor es de lo menos preparado a veces en una iglesia. Entonces, son cosas que parecieran no importar, pero influyen mucho. Bueno, lo que acabaste de decir es para que me excomulguen de la iglesia de Jesucristo. O sea, ya ahí lo que tú estás haciendo es para que la gente apedree a uno. No, hombre, no. Porque, por ejemplo, hubo un pastor de un concilio reconocido de nuestra iglesia, de más de 60 iglesias, que yo le dije en una ocasión, en la escuela bíblica hay que traer doctrinas fundamentales. A la gente hay que enseñarle en las escuelas bíblicas sobre la regeneración, la santificación, la justificación, cristología. Yo le dije, todo eso hay que traerlo a la iglesia, que la iglesia conozca esas verdades fundamentales. Y ese hombre me miró y me dijo, usted está muy equivocado. La teología debe enseñarse en el instituto bíblico. La iglesia no es un instituto bíblico. Dios. Yo me quedé en silencio porque es un pastor de muchos años y yo le dije a él, usted con el debido respeto que me merece, usted está equivocado porque la Biblia es teología. Y entonces él me dijo, a mí que tengo 20 años pastoreando y usted que empezó ahora. Entonces, quisiera decir que él es humilde, pero el que tú tengas 20 años en una práctica no quiere decir que tú puedas estar equivocado o no en alguna cosmovisión. Ujú, ujú. Y en segundo lugar, no doctrina no en la iglesia. Eso es triste, porque la doctrina es a la iglesia lo que es la raíz a un árbol. Un árbol sin raíces se cae. Un árbol sin raíces no tiene vida y un árbol sin raíces no da fruto. La teología es eso para la iglesia. Y es triste, materiales de escuela bíblica que te hablan de cómo tú ser un buen ciudadano, cosas prácticas de la vida. No estoy en contra de esas enseñanzas, pero yo pienso que la iglesia debe de ir más al corazón, a los asuntos que durante siglos hicieron que la iglesia estuviera fundamentada y firme con raíces profundas. Pastor, entonces, en pocas palabras, básicamente el estado de las iglesias actualmente, si vamos a analizarlo así, digamos, como por etapas, está en el fondo están las enseñanzas. Y esas enseñanzas recaen en los hombros, principalmente del pastor, porque el pastor debiera tener la capacidad de ser maestro. Sí, claro. Pero si tenemos iglesias donde el pastor no es maestro y los maestros no se han preparado en un instituto bíblico ni siquiera 3 años, y tenemos gente tirando pata voladora, hablando de sueño y sentir en el corazón y un sinnúmero de cosas, yo creo que entonces eso deja claro el por qué estamos como estamos. Sí, es triste. Por ejemplo, acabaste de decir algo, el pastor debe de ser maestro. Mira, el que es maestro no necesariamente debe de ser pastor, pero todo el que es pastor debe de ser maestro y predicador. Cuando tú miras a lo largo de la escritura, nunca ves en la Biblia que ese pastor no tenga la necesidad de ser predicador y maestro. Cuando vemos a Pablo hablando a los pastores que él tenía a su cargo, los identifica no solo como pastores, sino como también maestros y predicadores. Sin embargo, hoy día es algo tan ligero. Me encontré con un pastor, un amigo mío, nunca lo he visto predicar, que le dije, me gustaría tenerlo allá en la iglesia nuestra predicando. Y él me dijo, bueno,
yo soy pastor, pero yo no sé predicar. Lo triste de esto es que luego entonces yo le pregunté, ¿y cuántos años usted tiene de pastor? 17 años pastoreando. Y entonces yo me pregunto a mí mismo, Dios, ¿cómo esa iglesia ha sobrevivido y se ha podido mantener viva durante 17 años? Sin alguien que la alimente saludablemente con la palabra y la predicación y la enseñanza de las escrituras. Son cosas que realmente parten el corazón. Cuando vas a un instituto bíblico, no ves casi gente, pero los que menos ves son pastores. Así que Entonces, si el pastor no tiene un compromiso con las escrituras, la iglesia tampoco lo tendrá. yo recuerdo haber hablado con el pastor Pilar. Él me mencionaba que originalmente los institutos fueron pensados para formar precisamente a los Pastor, líderes y pastores. Pero de hecho los pastores son los que menos te ve ahí, o los líderes. Casi siempre son los miembros, digamos, comunes dentro de una iglesia, que quieren y entienden la necesidad y se apuntan en el instituto. el asunto es que ese miembro laico, si pudiéramos así decir, no es un líder que pudiera tomar decisiones en la iglesia sobre vamos a enseñar esto o aquello. Entonces, a veces son personas que se capacitan, llegan a la iglesia, quisieran dar todo esto a la iglesia, pero el líder dice, no, tú no me vas a venir a cambiar la estructura. Entonces, son personas o que se tienen que ir o que lo sacan. Entonces, esto es triste. Hoy se ha desplazado el aprender de las escrituras. Escucho a muchos predicadores se paran en el altar y te hablan de Jonathan Edwards, el gran avivador de los Estados Unidos, de Charles Spurgeon, y tú dices, wow. Pero cuando ellos empiezan el sermón, el contenido, te das cuenta y dices, wow, Charles Spurgeon tiene que estar llorando en el cielo. Porque como ese hombre menciona el nombre de Charles Spurgeon y ni siquiera se preparó bien para ese sermón. Entonces, ¿qué te quiero decir? Jonathan Edwards, a los 17 años, ya era licenciado en teología y a los 19 años logró su doctorado en teología. O sea, los grandes reformadores. Charles Spurgeon no llegó a estudiar en una universidad, pero llegó a leer más de 12,000 literaturas, más de 12,000 libros. Martín Lutero, el gran reformador, pero Martín Lutero, por ejemplo, se graduó de bachiller en teología, de licenciado en teología, una maestría en teología y un doctorado en teología. Cuando ves a lo largo de la historia, los grandes reformadores que han existido son personas que se han entrenado, se han capacitado y se han formado en instituciones académicas. Hoy día tenemos gente que quiere lograr una reforma y tienen la cabeza vacía de Biblia. Amén. Wow, el tema es un tema sumamente interesante. Con esto lo que queremos es despertar la necesidad que tenemos de formarnos en las escrituras, prepararnos, los líderes, los maestros, los pastores, entender que hay una responsabilidad delante de Dios y de parte de Dios de alimentar al pueblo con buena palabra, independientemente de si usted es aplaudido o no, si es invitado o no, si está recibiendo remuneración económica o no. Tenemos una responsabilidad espiritual y moral con Dios y con el pueblo. Gracias, distinguido pastor, por estar con nosotros en este tiempo. Lamentablemente hemos llegado hasta el final. Nos veremos entonces en una próxima entrega. Esto fue Profundicemos. Dios le bendiga.